El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día. Verdades eternas, la voz que guía tu andar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Te exaltamos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por todo, principalmente por el privilegio de poder contar con tu presencia siempre. Nuestra vida sin ti no tiene ningún significado. Ahora entendemos lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando expresó: todo lo demás lo tengo por basura por ganar a Cristo. Y es que nada es más importante que tú. A medida que nos has permitido ir conociéndote, han cambiado las prioridades. Eres tú realmente lo importante, es tu reino, es tu justicia lo realmente importante. Ayúdanos, Señor amado, a ser verdaderamente agradecidos contigo. Lo que nos ayuda a ser verdaderos adoradores es conservar la gratitud en nuestro corazón, principalmente por lo que tú eres, pero nunca olvidar todas las cosas buenas que en favor de nosotros tú haces. Porque lo que hace que nosotros perdamos la adoración y empecemos a quejarnos de ti, de lo que nos está ocurriendo, es que quitamos la mirada de lo que tú has hecho, de lo que nos has dado, y la ponemos en aquellas cosas que nos hacen falta, que no tenemos. Y eso es lo que nos roba muchas veces el disfrute de vivir, y nos roba en muchas ocasiones la capacidad de poder seguir encontrando razones y motivos para adorarte. Job nos dio ejemplo de lo que significa ser un verdadero adorador. Lo había perdido todo: sus hijos, su familia, sus bienes materiales, su salud. Pero aún así, seguía encontrando motivos para adorarte. Él pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y uno se pregunta cómo una persona que ha perdido 10 de sus hijos, que lo ha perdido todo, que se ha quedado sin nada,
tragedia tras tragedia, mala noticia tras mala noticia, pudiera seguir bendiciendo el nombre de Dios. Él lo entendió. Él sabía que todo lo que tenía era Dios quien se lo había dado. Jehová dio, Jehová quitó. Ayúdanos a nosotros también, Dios amado, a entender que todo lo que tenemos es tuyo. Eres tú quien nos los ha dado. El problema es que nos apropiamos de las cosas y empezamos a decir, es que era mío. Era mi carro, era mi casa, era mi marido, era mis hijos. Nada es nuestro. Era mi salud. Todo es tuyo. Si hoy nos levantamos con salud, es gracias a ti. Si hoy estamos con vida, es gracias a ti. Ayúdanos a encontrar en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo razones para adorarte. La principal de ellas es que tú eres Dios, digno de ser alabado no por lo que nos das, sino por quien tú eres. Además, tenemos la obra de la cruz, donde Jesús mostró su amor por nosotros. Si esto no es suficiente para adorar, entonces ¿qué será suficiente? Ayúdanos, Señor, a ser adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad siempre. Gracias por este momento, por levantarnos cada mañana e invitarnos a este lugar para recibir tu consejo. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que harás, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Hay que pedirle al Señor que nos ayude, porque a veces se nos olvida. Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor y empieza a aflorar en lo profundo de nuestro corazón lo que ha estado guardado, y es la ingratitud, la insatisfacción. Y eso es lo que hace que muchas veces nos levantemos no a dar gracias a Dios, sino a quejarnos por la situación que podamos estar viviendo. Y es algo que viene desde la vieja naturaleza del ser humano. Vemos el caso del pueblo de Israel. Estaban cautivos en Egipto, estaban padeciendo por causa de la opresión de Faraón. Ellos eran esclavos y anhelaban una liberación. Y Dios en su infinita misericordia escoge a Moisés para que vaya y los liberes. Todo al principio fue motivo de alegría, de gozo, salieron felices hacia la tierra que fluye leche y miel, pero en el camino empezaron a vivir circunstancias como que se encontraron con que Faraón iba detrás de ellos y murmuraron. Luego pasan el Jordán y están alegres y felices, Dios es el mejor, el más poderoso. Después tenían hambre, se quejaron. Dios envía maná, comieron y ya no querían maná, sino que querían carne. Dios les da carne y después tenían sed y murmuraban y se quejaban. Y esa actitud del corazón, esa ingratitud es la que muchas veces hace que nosotros perdamos la oportunidad de entrar a esa tierra de las promesas, que muchas veces nosotros perdamos esa oportunidad de recibir bendiciones de parte de Dios por la ingratitud. Así que vamos a pedirle a Dios con todo el corazón que nos ayude a ser agradecidos y que encontremos en medio de lo que estamos viviendo razones para agradecer. Ay, pero es que si Dios hubiese estado conmigo, yo no me hubiera accidentado. Déjeme decirle, si Dios no hubiese estado con usted, el desenlace de ese accidente hubiese sido otro. Entonces, hay que darle gracias a Dios por todo. Ay, es que vino una avalancha y se me llevó la casa. Ahora que el tiempo pasó, usted tiene una casa nueva, está mejor reubicado. Entonces uno dice, Dios, gracias. Gracias porque tenemos vida. ¿Sabe cuántas personas hay en este momento en los hospitales a punto de morir, esperando una oportunidad de vida, y nosotros tenemos vida y nos parece normal? No, no es normal. Pregúntele a un ciego lo que significa ver y usted tiene sus ojos, aunque tenga gafas. Hay que ser agradecidos con Dios, porque podemos caminar. ¿Cuánta gente en silla de ruedas? Por Dios. Entonces seamos agradecidos. Es la adoración la que abre las puertas, la queja cierra las puertas. Por eso el Señor dice, entrad por sus puertas con acción de gracias.
Como que las acciones, que no son palabras, sino acciones, son las que permiten que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor. No es posible entrar a la presencia de Dios con acciones de quejas, con acciones de murmuración, con acciones de duda, con acciones de incredulidad. Pedimos a Dios Todopoderoso que nos ayude a entrar a su presencia hoy con acciones de gracias. ¿Y gracias por qué? Porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Dios Todopoderoso me los bendiga en esta nueva jornada, que esa gracia y favor de Dios le acompañen a ustedes donde quiera que vaya, que la gente que los vea pueda ver en ustedes la marca de Cristo. El Señor bendiga su arteza, su canasta, el Señor les bendiga en su entrar, en su salir, que en todo lo que ustedes emprendan, Dios los bendiga y los prospere. Me honra muchísimo que estén con nosotros cada mañana, buscadores de la presencia del Señor. Dios les bendiga. Vamos a compartir esta enseñanza, por favor, y vamos a invitar a otros para que también reciban de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Vamos a darle me gusta también a esta transmisión, mientras saludo a la gran familia de Verdades Eternas que sigue creciendo. Más de 5,000 personas están recibiendo el mensaje a través de YouTube, gloria a Dios, a través de Facebook, muchísimas personas. Saludamos a los que escuchan a través de la radio, los programas, a través de Instagram, a través de TikTok. Ahí está el mensaje. Gracias a todos. Y ahora sí estamos listos para recibir el pan de vida, el alimento espiritual. Jesús dijo, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cuando el telón de nuestra vida se baje, lo único que permanecerá será su palabra. Por eso pedimos al Dios Todopoderoso que nos permita recibirla, guardarla, atesorarla en nuestro corazón, porque lo único que va a permanecer el día que ya no estemos aquí es su palabra. Cielo y tierra pasa, mas su palabra nunca pasa. Amado, que esta palabra no pase de mi corazón, sino que pueda quedarse en él y en el corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor amado, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas. Tú dices que si nosotros permanecemos en tu palabra, entonces conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Gracias por lo que hoy harás, Señor. El único pastor de este ministerio eres tú, y el único digno de ser alabado eres tú. Gracias por lo que vas a hacer, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, nos vamos a sumergir en el río del Espíritu Santo a través de su palabra. El título del mensaje que hoy vamos a compartir es: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Eres tú el que habías de venir? ¿O esperamos a otro? El libro de Mateo, capítulo 11, versos del 2 al 3, dice su palabra. Mateo 11, 2 al 3. Dice la palabra del Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan el Bautista es una figura central dentro de la narración de Mateo durante la historia de Jesús. Antes de que comenzara el ministerio público de Jesús, Juan vivía en el desierto y predicaba que el pueblo de Israel debía arrepentirse porque el reino de los cielos estaba cerca, y también bautizó a muchos israelitas en el río Jordán como señal de su arrepentimiento ante Dios. Miremos esto en Mateo capítulo 3, versos del 1 al 6. Mateo 3, 1 al 6. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, Mateo 3, 1, 6. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 3. Pues este es aquel, mire el convencimiento que tiene Juan el Bautista acerca de Jesús, y ahora manda a preguntar, ¿era Jesús el que había de venir o esperamos a otro? Verso 3. Pues mire cómo hablaba con esa convicción, y de eso debemos cuidarnos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Verso 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Verso 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. La misión de Juan el Bautista era prepararle el camino al Mesías. Y él reconoció a Jesús como tal, diciendo, Juan capítulo 1, verso 29 al 31. Él decía así, Juan 1, 29 al 31. El día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire ese convencimiento que tenía Juan. Este es el Cordero de Dios. Y ahora pregunta, ¿eres tú el que habías de venir? Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo vine preparando el camino para él, para Jesús. El entendimiento de Juan era que el Mesías vendría a traer un juicio sobre aquellos y aquellas en Israel que no se arrepintieran. Miremos el libro de Mateo, capítulo 3, versos 7 al 9. Esto pensaba Juan. Mateo 3, 7 al 9 dice aquí, Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan, ¿verdad? Él les decía, sí, mire cómo predicaba con tanta convicción. Pero ahora está preguntando, ¿es Jesús el que había de venir o esperamos a otro? Él decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. El mismo Jesús insistió en que Juan también lo bautizara. Eso quedó registrado en el libro de Mateo capítulo 3, versos 13 y 14. Mateo 3, 13 y 14. Dice la palabra del Señor aquí. Mateo 3, 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan sabía, por lo menos por esta expresión, sabía quién era Jesús. Ese es el momento en que Jesús vio al Santo Espíritu descender sobre él como una paloma, dice la Biblia, como en forma de paloma. No era una paloma, sino como en forma de paloma. Y se escuchó la voz de Dios Padre que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o me complazco. Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Así dice Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. Aquí dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua,
fue bautizado por Juan. Salió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Juan está ahí. Y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Biblia no deja claro si Juan vio al Espíritu descender como paloma sobre Jesús o si escuchó la voz del Padre Dios confirmando a Jesús como su Hijo, este es mi Hijo amado. Lo cierto es que Juan el Bautista estaba también ahí con Jesús y pudo haberlo presenciado todo. Ningún otro tuvo el privilegio de haber estado tan cerca de Jesús en un momento tan íntimo y tan especial como este. Si había alguien que debía tener la certeza de quién era Jesús, era Juan. Poco tiempo después, Juan el Bautista fue arrestado y encarcelado por Herodes Antipas, quien también era conocido como Herodes el Tetrarca, quien a su vez era gobernante de algunas zonas de Israel que se encontraban bajo la autoridad de los romanos. Miremos el libro de Lucas capítulo 3, verso 19 al 20. Lucas capítulo 3, verso 19 al 20. Dice aquí, entonces Herodes el Tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, verso 20, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Lucas nos explica que la razón por la que Juan fue arrestado es que había hablado en contra del pecado de Herodes al casarse con la esposa de su hermano, y al parecer esto le disgustó tanto que quiso sacar del camino al mensajero de Dios enviándola a la cárcel, en vez de arrepentirse de su pecado. Mejor envío a Juan a la cárcel y me quito ese problema de encima que este hombre me esté confrontando siempre. Los eruditos dicen que Juan fue encarcelado en la fortaleza de Herodes situada al este del Mar Muerto, un lugar llamado Maqueronte. Juan estuvo allí durante un año en ese momento, pero había escuchado informes desde la cárcel sobre lo que Jesús había estado haciendo. Es desde esta condición de preso que Juan el Bautista decide enviar a 2 de sus discípulos a Jesús con una pregunta para él. Miremos Mateo capítulo 11, versos 2 al 3. Mateo 11, 2 al 3. Dice su sagrada, bendita y hermosa palabra. Dice, y al oír Juan en la cárcel, mire, ya está en la cárcel. ¿Cómo será la vida de alguien en una cárcel? No debe ser fácil. Pero aquí estaba el que predicaba con aquella fuerza, con aquella convicción. Este es el Cordero de Dios. Ahora está en la cárcel. Está pasando por una prueba difícil. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, verso 3, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Esperaremos a otro. Muchos maestros tenían discípulos, y los discípulos de Juan el Bautista todavía le eran leales y le servían a pesar de su encarcelamiento. Ellos fueron los que le hicieron a Jesús esta pregunta que Juan el Bautista tenía para él. Antes de morir, Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús para que confirmaran si él era el Cristo que había de venir, según lo profetizado. La pregunta es, ¿no estaba seguro Juan por causa de aquella cárcel? ¿Había perdido la convicción que tenía en Jesús? Cuando le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Jesús respondió lo siguiente, y este momento y estas palabras las capturó de esta manera Lucas en el capítulo 7, verso 22 al 23, y allí las plasmó. Lucas 7, 22 al 23 dice la palabra,
Y respondiendo Jesús les dijo, cuando le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? A otro. Esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista para que le dijeran al Juan el Bautista, pero esto quedó registrado para que también nos diga a nosotros. Dios está hablando con nosotros. Haced saber a Juan y a todos los que escuchan verdades eternas lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, Juan. Verso 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, que no tenga dudas acerca de quién soy. Es lo que Jesús responde. Ahora es impresionante que estas palabras a las que Jesús hace alusión hacen parte de una profecía acerca del Mesías que hizo Isaías. Miremos estas profecías donde están. En Isaías capítulo 35, verso 3 al 6. Isaías 35, versos del 3 al 6. Aquí dice en Isaías 35, 3 al 6. Esto fue lo que profetizó Isaías 700 años antes de que Cristo viniera al mundo. Él hablaba así de parte de Dios, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Verso 4, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios viene, era lo que se hablaba. Verso 5. Y entonces, cuando Dios venga, habrá una señal, habrá algo que lo dejará en evidencia. ¿Qué es? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Dios ha abierto nuestros ojos. Antes no veíamos la revelación de su palabra y no entendíamos muchas cosas. Era como si estuviéramos sordos. Él ha hecho que ahora veamos las cosas desde una perspectiva distinta. Y los oídos de los sordos se abrirán. Verso 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías profetizó que cuando Dios viniera a esta tierra, habría señales muy claras, como que los ojos de los ciegos serían abiertos y los oídos de los sordos se abrirían, y cantará la lengua del mudo, y el cojo saltará como un ciervo. Y por supuesto, quien cumplió esta profecía fue Jesús. En lugar de decir, yo soy Dios, Jesús mostró indirectamente que Él era Dios a través de una página del libro de la profecía. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús dice, Juan, los sordos oyen. Empezó a contar todas las cosas que Jesús estaba haciendo. Es como diciendo, Juan, no hay tropiezos en mí, yo soy aquel del cual profetizó Isaías. Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es lo que le manda a decir a Juan y nos manda a decir a cada uno de nosotros por si tenemos alguna duda, ratificándole que Él era aquel de quien habló el profeta Isaías. Por eso ahora los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús dio testimonio de sí mismo a través de esta profecía de Isaías. Hoy en día muchas profecías de la Biblia se han estado cumpliendo. A través de ello podemos comprender que Dios ha venido a esta tierra en la humanidad de Jesús, pero la gente no lo entiende así. Han pasado muchos años después de la muerte de Jesús en la cruz y su ascensión al cielo, y mucha gente sigue sin entender quién es Cristo.
¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Cuando uno está esperando a otro, lo que está diciendo es, este que vino o tengo no es tan suficiente. No es suficiente. La pregunta ¿es suficiente? ¿Ha sido suficiente? ¿Sigue siendo suficiente Cristo para nosotros? ¿O esperamos a otro? A otro que venga y nos liberte, a otro que venga y haga lo que le hemos estado pidiendo. ¿O para nosotros Cristo lo es todo? Pablo decía, todo lo demás lo tengo por basura por ganar a Cristo. Al haberse encontrado con Cristo, él encontró su principal razón de vivir. ¿Estás esperando a otro? ¿O has entendido que ya Cristo vino? Aunque Dios profetizó su venida claramente en la Biblia, muchos lo siguen dudando hoy día. Es más, muchos terminan creyendo en otra deidad y no en Cristo, y no en Cristo. El Antiguo Testamento concluye con la promesa de un mensajero que vendría a preparar el camino del Señor. Esto fue prácticamente lo último que se escribió en el Antiguo Testamento. Y me parece que lo último que se escribe es aquello que el escritor quiere que más se recuerde. Porque a veces uno empieza a leer un libro y casi que lo primero se olvida, pero lo último es algo que yo quiero que tú tengas presente. Entonces uno empieza a estudiar todo el Antiguo Testamento y se encuentra con que lo último que se habló en el Antiguo Testamento y ya no se volvió a escuchar a Dios fue esto. Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6. Esto fue lo último que se escribió. Mire esto. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Volver el corazón, ¿por qué? Porque el corazón está puesto hoy, el corazón es la fuerza, ¿verdad? Es eso en lo que uno dedica su tiempo. La fuerza está puesta en el trabajo, está puesta en otras cosas, y no en los hijos, y los hijos no en los padres. Y hay un problema al interior de las familias, cada cual por su lado. Antes de que venga el día terrible, yo enviaré al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este profeta Elías es una unción de restauración de las familias. ¿Quién era ese mensajero que vendría con la unción de Elías? Dejemos que la misma palabra nos responda a esta interrogante. Lucas capítulo 1, verso 11 al 17 dice, Lucas 1, 11 al 17, dice su sagrada y bendita palabra. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13, pero el ángel le dijo, un ángel está hablando con Zacarías. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Verso 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande delante de Dios. Dice, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire, aquí viene lo que se profetizó en el libro de Malaquías. Antes que venga el día del Señor, yo envío al profeta Elías. Dice el verso 17, refiriéndose al
al bebé Juan que iba a nacer. E irá, ¿quién? Juan el Bautista. Delante de él, aquí está, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Las palabras preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto significa que antes de que Jesús predicara las buenas nuevas, Juan el Bautista prepararía el camino para él, bautizando al pueblo con bautismo de arrepentimiento. Miremos Mateo capítulo 3, versos del 1 al 2. Mateo 3, 1 al 2. Dice aquí, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje central. Juan fue enviado antes para preparar la venida del Mesías, es decir, de Jesús. Si nosotros estamos dispuestos a recibir al Mesías, el Salvador del mundo, se requiere lo mismo, se requiere también arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando llegara el Mesías, sería la señal de la llegada del Rey, a la que seguiría el día del Señor y una vez completado el comienzo del reino mesiánico. Juan era ese mensajero y su misión era preparar al pueblo bien dispuesto para recibir a su Mesías. El llamado de Juan a que el pueblo se arrepintiera indicaba esto, que debían cambiar su forma de pensar y de comportarse. Arrepentimiento es metanoia, cambio de mente. Y en esa misma dirección predicó Jesús. Miremos Jesús. Si en la época de Jesús hubiésemos ido a su iglesia, nos hubiera hablado de esto. Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Encontramos una concordancia impresionante entre el mensaje de Juan el Bautista y el de Jesús. ¿Todo por qué? Porque la gente de su tiempo pensaban, como sucede en la actualidad, y por eso muchas veces no se busca tener arrepentimiento, sino solamente las bendiciones de Dios. En aquella época también pasaban. Ellos pensaban que eran justos. Ellos pensaban que eran buenos, que los malos eran otros y que ellos tendrían acceso al reino de Dios a causa de su relación con Abraham y Moisés y por su obediencia externa a las leyes de Dios, a las leyes que Dios había dado a Israel a través de Moisés. En Juan 3, Jesús deja claro que la gente necesitaba cambiar su mentalidad sobre cómo una persona llega a formar parte de su reino. Su propia justicia no era suficiente. Es que yo soy bueno, yo hago esto, yo no le hago mal a nadie. Su propia justicia no es suficiente. Juan capítulo 3, verso 3, enseña su palabra. Juan 3, 3. Dice la palabra del Señor aquí: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ay, pero si yo soy bueno y no le hago mal a nadie, no le alcanza. Necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y para poder nacer de nuevo es necesario que el viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo. Y si alguno está en Cristo, entonces nueva criatura es. Su herencia y sus obras no eran lo que Dios exigía para entrar al reino de los cielos. En cambio, Dios exigía que el pueblo tuviera una justicia verdadera e interna que aún no poseía. No solo necesitaban un rey, sino también un Salvador. Por eso tanto Juan como Jesús hablaban de arrepentimiento. Ahora, si Juan y Jesús hablaron de arrepentimiento como aquello que nos iba a permitir estar preparados para
recibir ese reino que se había acercado, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a necesitar arrepentimiento? Lamentablemente muchos de ellos no se daban cuenta de esa necesidad. El reino estaba cerca en tiempos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, el Rey, había llegado. Sin embargo, la gente aún no estaba preparada para el reino porque no había comprendido su necesidad de la justicia que el Rey les proporcionaría. Mucha gente no está convencida aún de que necesita a un Salvador. Por esta falta de entendimiento y la llegada del Rey, el mensaje de Juan y Jesús era de vital importancia y sigue siendo de vital importancia. La gente realmente necesitaba y necesita arrepentirse, cambiar de opinión sobre cómo podían entrar en el reino de Dios. Casi que no se piensa por estar preocupados por las cosas y que Dios resuelva los problemas que tenemos en este mundo. Casi que no estamos preocupados o ocupados en el tema de la salvación, de cómo será mi vida con Dios el día que no esté aquí. Aunque muchos individuos cambiaron de opinión, se arrepintieron sobre cómo podían ser justos, ni los líderes ni la nación en general lo hicieron. Las enseñanzas de Jesús cautivaban a las multitudes y sus milagros dejaban atónitos a cuantos los presenciaban. Por ello, muchos pusieron su fe en Él y reconocieron que era el Cristo, el Mesías prometido. Convencidos de este hecho, decían así. Juan capítulo 3, verso 2. Juan 3, 2, traducción lenguaje actual. Decían, Dios nos está hablando a nosotros, no a otros. Juan 3, 2 dice, traducción lenguaje actual. Una noche, un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Veían en Jesús que había algo distinto a los profetas de su tiempo. Pese a la avalancha de pruebas que señalaban a Jesús como el Mesías, la mayoría de las personas que lo vieron y escucharon jamás creyeron en él. Las multitudes seguían a Jesús por un milagro, para que los sanara, para que los limpiara, para que les proveyera. Y esos mismos, muchos de esos mismos fueron los que al final dijeron de Jesús, crucifíquenlo. No creyeron en él. Es triste decirlo, pero hasta algunos de sus seguidores acabaron dándole la espalda a aquellos que escuchaban su mensaje, aquellos que le veían hacer milagros, aquellos que iban tras él, sus discípulos, le dieron la espalda. Juan capítulo 6, verso 66. Esto apunta hacia nosotros. ¿Cuál ha sido nuestra actitud frente a Jesús? Juan capítulo 6, verso 66. Dice, desde entonces, muchos, no dice pocos, no dice que se fueron 3, 4, dice muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Cuánta gente vuelve atrás? Y ya no sigue a Cristo. Se apartan del camino, ya no siguen buscando. ¿Qué les pasó? ¿Por qué no se dejaron convencer por las pruebas que Jesús mostró de su poder? Mientras analizamos la respuesta, pregúntese, ¿podría estar sucediéndome a mí algo parecido con Jesús? Para el tiempo en que Jesús nació, la gente aguardaba con anhelo la llegada del Mesías. De hecho, cuando él todavía era bebé y sus padres lo llevaron al templo, se encontraron con personas que esperaban la liberación de Jerusalén a manos del Mesías. Lucas capítulo 2, verso 38 dice la palabra, Lucas 2, 38, dice así, está presentándose, en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño, a todos los que esperaban, dice, todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y años más tarde, cuando Juan el Bautista emprendió su ministerio, muchos se preguntaron, ¿acaso será él el Cristo?
refiriéndose a Juan. Miremos Lucas capítulo 3, verso 15, Lucas 3:15. Dice Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Pero, ¿qué expectativas abrigaban los judíos del siglo I respecto al Mesías? En general, la gente se imaginaba que el Mesías los liberaría del yugo romano y restauraría el reino de Israel. Es más, antes de que Jesús comenzara a predicar y enseñar, varios hombres animaron al pueblo a tomar las armas contra los opresores. Seguramente las ideas de estos caudillos influenciaron en los judíos y los llevaron a albergar falsas esperanzas sobre el Mesías. Jesús era completamente diferente de aquellos falsos mesías. En vez de fomentar la violencia, motivó a la gente a amar a sus enemigos y obedecer a las autoridades. Esto decía Jesús, Mateo capítulo 5, versos 41 al 44. Mateo 5, 41 al 44 dice la palabra, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Verso 42, al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Verso 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y los persiguen. Además, puesto que su reino no sería parte de este mundo, jamás permitió que los judíos lo hicieran rey. Miremos Juan capítulo 6, verso 15, Juan 6, 15. Dice la palabra aquí, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él no quería ser rey de este mundo solamente, sino de todo. Aún así, a muchos se les hizo muy difícil dejar atrás sus ideas preconcebidas sobre el Mesías. Tomemos por caso al propio Juan el Bautista, quien presenció sucesos extraordinarios que confirmaron que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, cuando estuvo preso o cuando llegó la prueba a su vida, envió a unos discípulos suyos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? ¿Eres tú aquel que viene o hemos de esperar a uno diferente? Esta cárcel, estos barrotes, este encierro, estas pruebas que estoy viviendo, y cada uno de nosotros vive pruebas, pero que estas pruebas no nos hagan poner en duda quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Que los barrotes no te hagan cambiar de opinión acerca de Cristo. Que tu prueba no te haga cambiar de opinión acerca de Cristo. Es probable que Juan quisiera saber si Jesús sería quien haría realidad el sueño judío de libertad. Los apóstoles también tenían una idea equivocada de lo que lograría el Mesías, y estaban con Jesús, escuchaban a Jesús y seguían a Jesús. Por ejemplo, en cierta ocasión, cuando Jesús les trató de explicar que el Mesías tendría que sufrir y morir y ser resucitado, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, como a decirle, hey Jesús, ¿cómo tú vas a hacer eso? Marcos capítulo 8, verso 31 al 32. Así lo dice la versión traducción lenguaje actual. Marcos capítulo 8, verso 31 al 32. Aquí encontramos lo siguiente. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré. Verso 32. Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. ¿Cómo se te ocurre, Señor, estar diciendo esas cosas? ¿Qué te pasa? Pedro no era capaz de entender por qué el prometido libertador de Israel tendría que morir. En el año 33 de nuestra era,
Cuando Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua, las multitudes salieron a recibirlo y lo aclamaron Rey de Israel. Miremos Juan capítulo 12, versos del 12 al 13. Juan 12, del 12 al 13. Aquí dice la palabra: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, verso 13, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero solo unos días después, esos mismos que decían bendito, que sacaban las palmas, esos mismos que sacaban las palmeras, unos días después, fue arrestado y fue sentenciado a muerte y fijado en un madero, y esa misma multitud era la que decía: crucifíquenle. No entendieron quién era Cristo. Y tenemos que clamar desde lo profundo de nuestro corazón para que no nos esté pasando a nosotros lo mismo sin habernos dado cuenta. Pensar que tener una religión es lo importante. Es una relación con Cristo. Fue fijado en un madero, y aún muchos saben sin entender la obra que Cristo realizó en la cruz en favor de ellos. Tras la ejecución, 2 de sus discípulos manifestaron su pesar con estas palabras. Lucas capítulo 24, verso 21. Lucas 24, 21 dice, la palabra, Lucas 24, 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eran discípulos de Jesús. Ya se enteran que Jesús ha muerto y ellos se van a un lugar llamado Emaús. Ya van a renunciar al llamado al ministerio. Jesús allí se les aparece y demás, pero esto era lo que ellos estaban pensando. Nosotros pensábamos que Él era, o esperábamos que Él era Jesús, el que había de redimir a Israel. Y mira cómo terminó en una cruz. Y ahora, además de todo esto, dice, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra. Por eso le preguntaron en Hechos, ya Jesús ha resucitado, Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos 1, 6. Dice la palabra aquí, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya Jesús había resucitado. Seguían sin entender. Dios que nos libre a nosotros, que nos libre, de verdad, que nos libre. Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en sus corazones. Después de que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y fue entonces cuando entendieron que el Mesías reinaría, pero desde su trono celestial. Hechos capítulo 2, verso 32 al 36. Hechos 2, 32 al 36. Enseña la palabra de Dios aquí. A este Jesús, así predicaban ellos ahora, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Verso 33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy y oís. Verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Verso 35. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Si tan solo entendiéramos esto. A partir de ese momento, los apóstoles Pedro y Juan proclamaron con valor la resurrección de su Maestro. No se quedaron solo
con la exposición del 50% del Evangelio, que es Cristo crucificado, y nos quedamos allí. No, no, no. El Evangelio no terminó con Cristo crucificado. La segunda parte del Evangelio es la resurrección de Cristo. Si solo predicamos del Cristo crucificado y no del Cristo resucitado, nuestro Evangelio está incompleto. Ellos hablaron de la resurrección de su Maestro. Y estos discípulos hicieron milagros para demostrar que contaban con el apoyo divino. Hechos capítulo 3, versos 13 al 15. Mire esto. Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Este es a Barrabás, ¿no? Verso 15. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Ya están hablando de resurrección. Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Somos testigos de eso. Como consecuencia, miles de personas en Jerusalén se hicieron creyentes. Esto enfureció a los gobernantes judíos, quienes comenzaron a perseguir a los apóstoles y a los nuevos discípulos, igual que habían hecho con su maestro. Pero, ¿por qué se opusieron con tanta vehemencia a Jesús? Para el tiempo en que Jesús vino a la tierra, la religión judía se había apartado muchísimo de lo que la palabra de Dios enseñaba, y es algo que ocurre en la actualidad. Se predica de tantas cosas, menos de lo que está escrito en la palabra. Los maestros religiosos de la época hicieron lo mismo. Los seduceos, los fariseos y escribas le daban más peso a la tradición que a las santas escrituras, y hoy pasa lo mismo. La gente le da más crédito a la tradición religiosa que al mismo Cristo. Le da más crédito incluso a la misma religión que al mismo Cristo. Cristo no vino a este mundo a morir en una cruz para que usted y yo tuviéramos una religión. Él vino a este mundo a morir para que usted y él tuvieran una relación. Una relación. Cuando uno tiene una relación con alguien, habla con alguien, escucha a ese alguien, comparte tiempo con ese alguien, quiere saber de ese alguien, sigue a ese alguien, obedece a ese alguien, eso es relación. Una religión no nos va a salvar. Tener una religión es como tener simplemente, pensaría como el aviso de un establecimiento comercial. Ahí tienes el título, restaurante, no sé, cualquier nombre. Restaurante Pepito Pérez. Sí, pero no pasa nada. El título es que cuando uno muere no llega a la presencia del Señor. Yo soy de tal religión. Entonces, como yo soy de tal religión, sí, entre usted. ¿Usted de qué religión es? No, usted no puede entrar porque no es de la religión nuestra. Y la gente se ha enfrascado en el tema de la religión pensando que la religión los va a salvar. Ninguna religión nos va a salvar. El único que puede hacerlo se llama Cristo cuando tienes una relación con Él. Una y otra vez acusaron a Jesús de violar la ley mosaica. ¿Cuál era el argumento que ellos tenían? Ellos acusaron a Jesús porque Él efectuaba curaciones milagrosas en sábado. Y para ellos el sábado era sagrado, el día que el Señor consagró. Y Jesús está diciendo, mi Padre hasta esta hora trabaja, y por haber hecho algo en sábado que según las tradiciones era algo que no se debía hacer, lo vieron como un delito, y por eso decidieron matar a Jesús. Pero valiéndose de sólidas razones, Jesús rebatió sus doctrinas falsas, lo cual debilitó su posición de autoridad y puso en entredicho que contaran con el respaldo divino. Además, como Jesús no era rico ni poderoso, ni Jesús había asistido o estudiado en prestigiosas escuelas, aquellos arrogantes líderes jamás lo iban a reconocer
como el Mesías. Y por favor, que no nos pase a nosotros lo mismo. Tanto los enardecían sus palabras, que entraron en consejo contra él para matarle. Y rechazaron a Jesús como su rey. Como resultado, Jesús retrasó el reino y murió para pagar por el perdón de los pecados, para que aquellos que creen en Jesús puedan ser parte de su reino para siempre. La pregunta es, ¿acaso la prisión hizo dudar a Juan el Bautista acerca de quién era el Mesías? Recuerden que Juan predicaba con tanta elocuencia, con tanta convicción, pero al final la cárcel sacó a relucir de su corazón que no estaba seguro de quién era Cristo. Y las cárceles, las pruebas, los momentos de aflicción permiten sacar a relucir en nuestro corazón en qué lugar se encuentra Cristo. Con mucho dolor vi que alguien en algunos tiempo atrás comentó: Dios no deja a sus hijos en vergüenza, los deja como estúpidos, porque yo tanto que le he pedido tal cosa y no me la ha dado, y luego se me presentó otro problema, ¿y dónde está? ¿Cuál Dios? Ningún Dios. Yo decía: Dios, ten misericordia. Ahora la cárcel estaba haciendo a Juan el Bautista dudar de quién era Cristo. Que nadie nos haga dudar de quién es Cristo. Y vamos más allá. Si ni siquiera sabes quién es Cristo, es necesario que empieces a conocer más de Él. Es necesario. Jesús llegó a un momento en el que empezó a preguntarle a sus discípulos: ¿y la gente qué dice? ¿Quién soy yo? Y empezaron a decir algunos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y Jesús les lanza la pregunta a ellos mismos, a sus discípulos: ¿y ustedes qué piensan? Yo me imagino que se hizo un gran silencio, la gente no sabía. Si el Señor nos trasladara la pregunta a nosotros hoy, ahí en lo secreto de su corazón, ¿qué le respondería si el Señor te preguntara hoy: ¿y para ti? Sí, para ti que estás conectado allí, ¿quién es Cristo? Y no me refiero a que solo tengas un conocimiento, porque si me dices: para mí Cristo es el Señor, es Dios, ¿cuál es la actitud que tú tienes al respecto? ¿Cuál es tu relación que tienes con Cristo? Si verdaderamente es Él lo que dices con tus labios. Cualquiera en la situación de Juan puede verse tentado a cuestionarlo por haber dudado, por su actitud. Pero la pregunta es, ¿tenemos usted y yo, por supuesto, realmente certeza de que Jesús es quien dice que es? Buena pregunta. Buena pregunta. Tenemos la certeza. Para nosotros, ¿qué es tener una relación con Cristo? ¿Tenemos una relación con Cristo o tenemos una religión? ¿Qué tienes? ¿Quién es para ti Cristo? ¿Le has abierto tu corazón a Cristo? ¿Caminas con Cristo? ¿Obedeces a aquel que es el pastor de las ovejas? ¿O simplemente tienes un vago conocimiento de las cosas espirituales porque te las cuenta? Termino con esto. No permitas que ninguna adversidad te haga poner en duda que Cristo es la verdad. Padre, gracias con todo el corazón por este mensaje tan poderoso, tan lleno de vida. Es tremendo porque esta situación que le pasó a Juan el Bautista, que quedó registrada en la palabra, nos puede estar pasando a muchos de nosotros. Juan el Bautista, por causa de la prueba, me imagino que en su encierro empezó a cuestionar si verdaderamente el Cristo, del que él tanto había predicado, con tanta vehemencia, con tanto ímpetu, con tanta radicalidad. Él era que decía: generación de víboras, el hacha está puesta. Y hablaba: arrepentíos, y confrontaba al uno al otro. Pero al final ni él mismo estaba tan convencido. Porque lo que esperaba de Jesús era otra cosa. Esperaba que tal vez Cristo viniera
a tomarse el poder, a expulsar a los romanos, que eran quienes dominaban en ese entonces. La pregunta es, ¿qué es lo que tú has estado esperando de Cristo? Que como no lo has recibido, has puesto en duda quién es Él. Has de saber algo, mira, el hecho de que Dios te dé o no te dé aquello que necesitas tanto y que tanto le pides todos los días, no significa que Él no sea digno de ser alabado. No significa que Él no sea digno de ser exaltado. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice que no hay un nombre más grande en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, ante el cual toda rodilla se dobla. A veces toda rodilla se dobla, menos las nuestras, ante Jesús. Padre, ayúdanos a entender esta verdad y ayúdanos a comprender que lo que nos lleva a tener un cambio en nuestra vida es tener una relación contigo. En este día renuncio a todo espíritu de religiosidad que me hace creer que los malos son otros, que el malo es el marido, que el malo es la esposa, que el malo es otro y yo soy tan bueno. Que hoy, Espíritu Santo, tú traigas convicción a nuestro corazón y que pueda venir arrepentimiento genuino, no remordimiento, que es sentirse mal. El arrepentimiento tiene que llevarnos a un cambio en nuestro estilo de vida y poder abrir nuestro corazón y decirle, Jesús, yo quiero tener una relación contigo. Si hasta el día de hoy tenías una religión con Cristo y no una relación, te invito para que le digas al Señor ahí en el lugar donde te encuentras, Padre amado, a partir de este día yo te reconozco a ti como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido que esa bendita sangre que tú, mi Jesús, derramaste en la cruz del Calvario, sea lavando mis pecados, limpiando mis culpas. Gracias, Dios amado, porque tu palabra dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú les das potestad de ser hechos hijos de Dios, y quiero ser un hijo tuyo. Te pido que entres a mi corazón, que habites en mi vida y que por causa de la presencia de tu Espíritu Santo, todo yugo de esclavitud en mi corazón sea quitado. Toda ceguera espiritual, toda religiosidad que no me impide ver la verdad, que no me permite ver la verdad, sea quitada en el nombre de Jesús para que tu verdad me haga libre. Quiero amarte a ti, quiero seguirte a ti, no quiero dudar de ti, no quiero dudar, no quiero poner en duda que tú eres el Salvador del mundo. Porque eso depende de mi salvación. Tú no solo me salvaste, tú no solo te llevaste mis pecados en la cruz del Calvario, sino que me resucitaste juntamente contigo. Si no creo en ti, ¿cómo llegaré al Padre si no hay otro camino para llegar al Padre sino solo tú? Ven a mi vida, lava mis pecados, perdona mi maldad y permite, Señor amado, que yo pueda empezar a tener una verdadera relación contigo, mi amado Jesús. Ayúdame a no poner en duda, que ninguna prueba, que ninguna adversidad que yo viva me haga poner en duda de que tú eres el Cristo, el Mesías esperado, el Salvador del mundo, y que estás a la puerta y llama. Quiero abrir mi corazón para que tú entres y nunca te vayas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por lo que has hecho a través de tu palabra. Amén, amén y amén. 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 Gracias, Dios. No olviden suscribirse, mis amados, al canal de YouTube. Por favor, activar la campanita de notificaciones, ahí aparece. Los que deseen que las enseñanzas le lleguen a su dispositivo móvil, escríbanos por favor, este es mi número, ahí aparece en pantalla 317-427-0754. Si está fuera de Colombia, le anexa el +57 y le hacemos llegar las enseñanzas para el fin de semana. Siempre hay una palabra. Gracias a Dios, incluso los sábados y los domingos. Ya los sábados y domingos no es en vivo, es en diferido, pero siempre hay palabra. La emisora está 24 horas al día, con alabanza, con adoración y enseñanzas. En www.verdadeseternas.co usted le da clic allí a esta página y ahí va a encontrar la emisora para que 24 horas estemos en sintonía con Dios. No permitas, escucha, que ninguna adversidad te haga poner en duda que Cristo es la verdad. Feliz y bendecido día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle
encontremos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. ¿Buscas inspiración y fortaleza espiritual en tu día a día? Sintoniza el corazón con verdades eternas. En Verdades Eternas Radio, te ofrecemos una programación que alimenta tu espíritu con música inspiradora, mensajes edificantes y enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Sintonízanos en www.verdadeseternas.co/radio y deja que la palabra de Dios te acompañe en cada momento del día.